Recibe una palabra de bendición de parte de Dios. Que Dios te bendiga. Damos gracias a Dios. Deuteronomio 11, 26 al 28 dice la palabra de Dios. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no hicieres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartares del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Damos gracias a Dios por esta palabra. Sabemos que tenemos dos caminos. Nos dice la palabra que hay dos caminos. Y esos dos caminos el Señor nos los pone delante de nosotros. Aquí en Deuteronomio nos dice que Él pone delante de nosotros la bendición y la maldición. Y cada uno de usted y yo, Él nos ha dado algo que se llama libre albedrío. Que nosotros podemos decidir qué tomar. Podemos decidir qué hacer. Cada uno tiene su propia decisión. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones malas, verdad? Decisiones en las cuales nos arrepentimos y muchas veces no le consultamos a Dios. Muchas veces nos está yendo mal porque hemos tomado muchas malas decisiones en nuestra vida. Y muchas veces culpamos a Dios. Muchas veces le decimos, Señor, ¿por qué estoy pasando esto? Pero a veces son consecuencias de nuestra propia vida. Son consecuencias en nuestra vida de nuestras propias decisiones en las cuales nosotros las tomamos. Muchas veces tomamos decisiones que no toman en cuenta a Dios. ¿Cuántas veces hay en estos tiempos los gobiernos toman decisiones y ponen leyes lejos de Dios? Y viene consecuencia al país, viene violencia en el país, pero son consecuencias y el pueblo se pregunta el porqué de las cosas. Pero es las mismas acciones que la gente se aleja de Dios. Dice que Él pone dos opciones, Él pone la bendición y la maldición, y tú estás en tu derecho, nosotros estamos en nuestro derecho de qué camino elegir, si el camino de bendición o el camino de maldición, ¿verdad? Dice en Mateo 7, 13 y 14, entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción. Mucha gente dice, toma ese camino. El camino ancho que lleva a la destrucción. Dice el versículo 14, en cambio la puerta que lleva la verdadera vida es muy angosta, el camino muy duro y solo unos pocos lo encuentran. Mira que dice este versículo, que así hay dos caminos, hay dos puertas en las cuales nosotros podemos tomar. Hay una puerta ancha y espaciosa que dice que la mayoría toma esa puerta. La mayoría agarra esa puerta, dice que lleva a la destrucción. Esto es palabra de Dios, no son palabras mías, son palabras de Dios, porque muchas veces estamos viviendo en un mundo, en una vida que está destruida, nuestra propia vida, porque muchas veces hemos tomado la puerta que lleva a la destrucción, la espaciosa. En cambio dice que la puerta verdadera, la puerta angosta, dice que son muy pocos los que la toman y es un camino muy duro, dice, es difícil. Pero si uno va agarrado de Dios, uno dice que nuestras cargas se suavizarán. Y nosotros nos preguntamos muchas veces por qué nos está yendo mal. Muchas veces nos preguntamos por qué me pasa lo que me pasa. Tal vez tú te has preguntado el por qué me pasa esto, el por qué me pasan tantas cosas en mi vida, por qué no soy feliz. Y muchas veces son decisiones de nosotros. Y quiero reflexionar sobre eso, sobre dos caminos que tenemos. Los dos caminos que tenemos. El Señor pone la bendición y la maldición. Y cada uno de nosotros está en su derecho de tomar el camino que más le convenga. Sabemos que nos conviene a todo el angosto, pero no todos toman ese camino, porque es muy duro, dice. Es fácil tomar el camino que todo mundo lleva, el camino de vivir tu vida
lejos de Dios, sin que nadie te diga nada. Quieres vivir la vida tal vez, o en un momento, o tal vez hoy estás viviendo la consecuencia de lo que hiciste antes, ¿verdad? Fuiste en ese camino ancho. Y hay dos cosas. Hay muchas veces el Señor nos mete a un proceso, pero muchas veces nosotros mismos nos metemos a eso. Hay ocasiones que Dios no tiene nada que ver con lo que estemos pasando, sino son situaciones en las cuales nosotros mismos nos hemos metido con nuestras acciones. ¿Por qué? Porque nos alejamos de Dios, tomamos la puerta ancha, tomamos el camino de la maldición. Y nosotros tal vez no digo que la tomemos sabiendo que es la maldición, tal vez muchos no la tomamos esas decisiones sin saber que son caminos de muerte, sin saber que es el camino espacioso, cuál es el que nos lleva a la destrucción, ¿verdad? Y muchas veces tomamos ese camino ancho, ¿verdad? ¿Y cómo tomamos ese camino ancho? Cuando vivimos lejos de Dios, cuando nos apartamos de Dios, cuando vamos por el camino en el cual todo mundo, no todo, pero la mayoría va por ese camino. La mayoría vive lejos del amor de Dios. La mayoría vive sin temor de Dios, ¿verdad? Y tomamos malas decisiones. No tomamos en cuenta a Dios para nada. Tomamos las decisiones conforme a lo que nosotros sentimos, conforme a lo que nosotros queremos, conforme a lo que nosotros queremos ver. Y nos olvidamos de consultarle a Dios. Nos olvidamos de acercarnos a Dios. Nos olvidamos de decir, como decía Moisés: Señor, si tu presencia no va conmigo, no me dejes ir. Y a nosotros muchas veces no nos ha importado la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no le pedimos que Él esté con nosotros. No ponemos en manos de Dios todo lo que hacemos. Y por eso estamos tomando el camino fácil. Y muchas veces es la consecuencia de lo que hoy estás pasando o estemos pasando. Tú te has preguntado muchas veces el por qué ha estado pasando esto para ti que vives lejos de Dios. Cada quien, mira, yo no vengo a juzgar a nadie. Yo no te estoy diciendo que tú lo estás haciendo. Cada quien sabe cómo vive su vida y cada quien sabe las decisiones que toma. Esta es una reflexión que Dios me pone en el corazón para cada uno de aquellos que tal vez se ha preguntado el porqué de las cosas, el por qué está pasando por situaciones. Primero que nada, quiero hablar sobre este camino ancho, que es el cual la mayoría toma. Decisiones lejos de Dios, la vida lejos de Dios, vive como quiere, hace de su vida lo que quiere, y cuando llegan las consecuencias, esas mismas personas voltean y dicen: ¿por qué Dios? Le echan la culpa a Dios de lo que Dios no hizo. Dios dice aquí en Deuteronomio: yo les pongo la maldición y la bendición enfrente de ustedes, y nosotros sabemos y nosotros tomamos la decisión qué camino queremos tomar. Y hemos tomado muchas malas decisiones. Yo le hablo desde mi vida, pero si alguno se identifica, yo tomé muchas malas decisiones. Yo pagué muchas cosas de las cuales yo me arrepentí, le pedí perdón al Señor, pero la consecuencia estuvo ahí. La consecuencia estuvo ahí. Porque lo que nosotros sembramos es lo que cosechamos. Como nosotros lo que cosechamos es eso. Si nosotros sembramos algo, es lo que vamos a cosechar. Por eso el Señor dice: si tú agarras la bendición, serás bendecido. Pero desafortunadamente, si no agarras la bendición, quiere decir que solamente hay dos. El Señor dice que Él nos pone dos, no nos pone 3, 4, nos pone dos. Él nos pone dos caminos. Y dice aquí, nos pone la bendición y la maldición. ¿Qué camino estamos tomando? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer el día de hoy. ¿Qué camino yo he tomado? ¿El camino angosto? ¿El camino difícil en el cual muchas veces tienes que batallar? Muchas veces
Ese camino angosto te lleva a que la gente te critique, a que la gente te juzgue, pero tú sigues caminando y buscando de Dios en ese camino angosto. Ese camino angosto en el cual muchas veces gente te va a criticar, o incluso tú mismo vas a tener que aguantar muchas cosas en el aspecto de que tal vez te gustaba tomar, te gustaba bailar, te gustaban muchas cosas, y el Señor va a ir obrando en tu vida y vas a vivir que ese camino angosto es el más gozoso. Pero cuando lo ves desde adentro, cuando estás en ese camino angosto, te das cuenta de lo que verdaderamente es. Porque muchas veces cuando lo miras de afuera dices, no, yo no me quiero meter a ese camino, porque es muy difícil. Incluso muchos dicen, cuando yo estaba en el camino ancho, no lo dicen así con esas palabras, pero sí lo dicen así cuando dicen, bueno, cuando yo no buscaba de Dios me iba mejor. Te iba mejor en las cosas de afuera, pero en tu vida espiritual, ¿cómo estaba? Y tarde o temprano las bendiciones te van a alcanzar en ese camino angosto. Pero si vamos en ese camino ancho, muchas veces nosotros nos preguntamos el por qué estamos pasando. ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué, Señor? Y decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué no me amas, no me escuchas? Decimos, Señor, ¿por qué estás haciendo esto conmigo? Cuando el Señor no tiene a veces nada que ver con esa decisión que tú tomaste. Él te dio el libre albedrío en tu vida para que tú tomes la decisión que tú quieras. Pero el Señor quiere que tomes la bendición. Yo tengo planes de bien, dice el Señor, pero de ti depende si tú quieres tomar ese camino. Al principio tal vez va a ser difícil y duro, pero cuando tú entres a ese camino angosto te vas a dar cuenta que es un camino posible con la mano de Dios. Pero no estamos aquí para juzgarte o para juzgar a cualquiera que haya tomado, porque creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos tomado el camino ancho. Y no estoy aquí para juzgarte, pero sí te traigo una palabra de ánimo, una palabra de restauración. Tú has estado viviendo en ese camino ancho, nunca es tarde, mientras hay vida hay esperanza. Y si tú estás escuchando y es porque estás con vida. Y Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros. Así como Dios perdonó a aquel ladrón en la cruz, así mismo como perdonó a Pablo, que era un perseguidor de los cristianos, así como perdonó a Zaqueo, que era una persona que le robaba a la gente con los impuestos, a Zaqueo, así como perdonó a David de la infidelidad que hizo y del asesinato que cometió, así lo perdonó. Así como perdonó a Pedro por haberlo negado. Así como perdonó al hijo pródigo que se encontraba en el lodo. Así como Dios perdonó, así Dios te perdona. No importa si hayas tomado ese camino ancho, mientras hay vida hay esperanza. Y déjame decirte que si tú estás escuchando esta palabra, es porque Dios tiene un plan para ti, Dios tiene un propósito para tu vida. No es casualidad, para Dios no existen las casualidades. Tal vez alguien te compartió este video, o tal vez te apareció ahí, o no sabemos, pero Dios tiene el control y Él sabe por qué te está dando esta palabra. Él ha puesto sobre tu vida la bendición y la maldición, y de ti depende volver en sí como el hijo pródigo. Tal vez has ido por ese camino ancho, pero el Señor quiere bendecirte. El Señor quiere meterte a ese camino angosto donde tú vas a sentir la verdadera paz que solamente Él te puede dar. Y tal vez hoy te has preguntado el por qué Dios. Dios no tiene nada que ver muchas veces en lo que estás pasando. Son consecuencias de las cosas que nosotros mismos hacemos. Son consecuencias de vivir lejos de Dios. Pero el ser humano siempre quiere echarle la culpa a otras cosas. Pero como te digo, no estamos aquí para juzgar. Así como Dios perdonó a todas estas personas en la Biblia, así te perdona a ti, así como estás. Y dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas.
Esa es la noticia que te traigo el día de hoy. No importa lo que has hecho, has tomado malas decisiones, te has metido en caminos anchos, has querido ir por ese camino que lleva a la destrucción. Ok, pero hoy quiere que el Señor, que tú tomes la decisión de agarrar el camino de la bendición. Porque mientras hay vida hay esperanza y no es casualidad. El Señor nos está hablando en este día, no es casualidad. El Señor quiere tratar con cada uno de nosotros. Quiere tratar contigo, quiere tratar conmigo. Tú que sientes que ya no aguantas más, tú que no sabes cómo vas a salir de esa situación, el Señor te está hablando el día de hoy, te dice: toma mi camino de bendición, agarra ese camino angosto y camina conmigo, y yo iré delante de ti como un poderoso gigante. Pero tienes que salirte de ese camino ancho en el cual la mayoría va. Y si alguno está en Cristo, es nueva criatura, y las cosas viejas pasarán y todas van a ser hechas nuevas en tu vida. Esa es la noticia el día de hoy. No estamos para juzgar, para traer esta palabra de aliento y de restauración. Porque hay mucha gente que en este momento está pasando por cosas muy difíciles en su vida. Y a veces esas cosas son consecuencias de los mismos actos que nosotros hemos cometido. Y a veces cometemos actos en nuestra vida que pasan mucho tiempo y no nos acordamos. Y a veces cuando viene la consecuencia nos preguntamos: ¿por qué será que estoy pasando esto? Pero ya no recordamos lo que hicimos un día. Pero si nosotros le pedimos al Señor y venimos ante su presencia y nos arrepentimos, Él nos perdona de todo lo que hayamos hecho. Y dice que todo lo viejo va a ser echar fuera y todo va a ser nuevo, pero tenemos que estar en Cristo. ¿Y cómo es estar en Cristo? Estar en el camino, porque dice Él: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ese es el camino, quiere que tomamos el camino angosto. También también quería hablar sobre el camino angosto. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está buscando de Dios y está pasando también situaciones difíciles en su vida. Pero te traigo una noticia para eso. El Señor muchas veces nos lleva al desierto para trabajar con nosotros en el desierto, para que su gloria sea manifestada en el desierto. José era una persona que buscaba a Dios. Sin embargo, con todo eso, los hermanos lo vendieron. Eso lo podemos ver en Génesis. Lo podemos ver en Génesis 44, 45, ahí en esos capítulos, la historia de José. Todo lo que José pasó, lo esclavizaron, lo vendieron, lo golpearon sus hermanos, lo vendieron, fue encarcelado, pasó tantas cosas José. Sin embargo, él fue sacado de la cárcel. Y cuando se presentaron sus hermanos delante de él, que la historia es muy bonita, se invito a que la lean. José les dijo, esto está en Génesis 45:5, dice: pero no se aflijan ni se reprochen el haberme vendido, le dice José a sus hermanos. Sus hermanos se sentían quizá mal, pero José les dice: pero no se aflijan ni reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios que me ha enviado aquí antes que ustedes para salvar vida. Era un propósito de Dios. Era necesario pasar todo eso con un propósito de Dios. Tal vez José en el momento no lo entendía, pero después lo entendió y dijo: era necesario que yo pasara por todo eso, porque fue Dios el que me trajo hasta aquí para salvar la vida. Si tú te has preguntado muchas veces el por qué
pasamos igual tribulaciones, procesos de nuestra vida, es porque el Señor se quiere glorificar en nuestra vida. El Señor quiere glorificarse en nuestra vida y muchas veces nos tiene que procesar, nos tiene que llevar al desierto, como le decía a Pablo cuando tenía Pablo el aguijón. No sabemos qué tipo de aguijón era, tal vez era una enfermedad. Dice en 2 de Corintios, dice 12, 7 al 9. Dice la palabra: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dada un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Mira que Pablo le decía que quítame este aguijón de mi carne. Y me ha dicho, bástate de mi gracia. Mira lo que le dice el Señor a Pablo. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mire cómo le dice el Señor: yo me voy a mostrar, yo me voy a glorificar en ese aguijón. El Señor se va a glorificar. Tal vez tú estás pasando alguna enfermedad, estás pasando por algún problema, estás pasando por algo que te aflige. Ahí es donde el Señor se va a perfeccionar. Ahí se va a glorificar, en ese problema. Ahí se va a glorificar el Señor. Si tú ya vas en ese camino angosto y te has preguntado el porqué de muchas cosas, el Señor tiene su manera de trabajar. Y dice que Él en esa debilidad se mostrará su gloria en tu vida y en la mía. En Romanos 8:28 dice: y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas operan para bien. Esta es para los que son llamados conforme a su propósito. Todos hemos sido llamados por parte de Dios, porque Él vino a morir por todos. Él murió por ti, murió por mí, hizo un sacrificio. Él venció a la muerte, Él resucitó, Él está vivo. Pero hizo el sacrificio para que tú y yo regresemos a ese camino angosto. Él quiere que vayamos por ese camino angosto. Dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque no todos quieren tomar la palabra. No todos quieren salirse de ese camino cómodo en el cual puedas vivir. Sí, es cierto, tal vez es un camino cómodo, pero tarde o temprano trae consecuencias. Caminar sobre el camino angosto vale la pena. Y cuando te metes al camino, lo miras diferente estando en ese camino angosto. Desde afuera tal vez lo miras difícil, lo miras que no puedes. Pero cuando tú te metes a ese camino, te metes a esa relación con Dios, las cosas cambian en tu vida. Y el Señor quiere en este día que reflexionemos qué camino hemos estado llevando. Habían 2 pueblos en el cual hemos algunos leído sobre el pueblo de Nínive. Era un pueblo que había mucha maldad. Esto lo pueden ver en el libro de Jonás, puedes leer esa historia de Nínive. Ese pueblo era un pueblo que había mucha maldad en ese pueblo. Y el Señor mandó a Jonás a decirle que iba a destruir ese pueblo.
Algunos saben lo que pasó Jonás, ¿verdad? Que quiso huir y todo. Pero el propósito de Dios se llevó a cabo. Y él fue a ese pueblo. Pero ese pueblo, al escuchar la advertencia de Dios, se humilló. Ese pueblo ayunó, oró y le suplicó al Señor. Y Dios tuvo misericordia de ese pueblo. Pero hay otro pueblo en el cual llegaron dos ángeles. Este es el pueblo de Sodoma y Gomorra. Y la maldad era también, pero este pueblo no se humilló y fue destruido. Ya muchos han escuchado sobre Sodoma y Gomorra. Este día el Señor está hablando. En este día el Señor nos está hablando, me está hablando, te está hablando a ti que estás escuchando esta palabra. ¿De qué pueblo quieres ser? ¿Quieres ser del pueblo que no tomó la advertencia de Dios y siguieron por ese camino ancho? Y esto no es amenaza, y esto no es como para que tengan miedo, simplemente es una advertencia de Dios, porque Cristo viene pronto. Cristo viene más pronto de lo que nos imaginamos. Su venida está cerca. No recuerdo ahorita el versículo que dice que si Él no ha venido es porque sabe que no todos están preparados. Y Él no quiere que nadie se pierda, sino todos vengamos al arrepentimiento. Pero Él viene muy pronto. Quiere ser de este pueblo que no tomó la advertencia de Dios. Y la advertencia de Dios es que salgamos de ese camino ancho y espacioso. Esa es la advertencia el día de hoy. Y Él quiere que metamos a ese camino angosto y que seamos de los pocos que estamos tomando la palabra, porque son muchos los llamados, son muchos los que escuchan estas palabras, no solo ahora, sino donde quiera que van, escuchan palabra de Dios y el Señor los está hablando, el Señor les está llevando la palabra porque Él no quiere que te pierdas. Hoy vas a ser del otro pueblo de Nínive, que tomaron la palabra, se humillaron ante la presencia, reconocieron que necesitaban de Dios. ¿Qué pueblo quieres ser? Y el Señor tuvo misericordia de este pueblo. Yo te invito con todo mi corazón que seas del pueblo de Nínive. Y si tú estás escuchando esto y has llevado una vida en ese camino ancho y espacioso en el cual todos hemos pasado por ahí, y hoy has entendido que el porqué de las cosas, el por qué has pasado tantas cosas, o el por qué estás pasando esa situación, y quieres volverte a ese camino angosto, yo te invito que le pidas al Señor. Solo tienes que creer que el Señor puede hacerlo. De modo que el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Tal vez tú no sabes orar, tal vez tú no sabes cómo acercarte a Dios. Solo tienes que reconocerlo en tu vida y confesarlo. Dice la palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. Yo quiero orar por ti esta noche, este día. Yo quiero orar por ti. Y si tú
tú que estás mirando este video, quieres reconocer al Señor en tu vida, yo te invito a que hagas esta oración con todo tu corazón, que tal vez no sepas qué decir, pero sí sabes que tienes el corazón necesitado de Dios. Tal vez no sepas cómo orar, pero sí sabes que necesitas a Dios en tu vida y regresar a ese camino angosto. Yo te pido que repitas conmigo, cierres tus ojos y repitas conmigo estas palabras. Cierra tus ojos. Padre nuestro que estás en el cielo, te doy gracias, Señor, por darme la oportunidad de escuchar tu palabra y de reconocerte como mi Salvador. Perdona mis pecados. Perdona el haber llevado mi vida lejos de ti. Perdóname por caminar en ese camino ancho. Yo reconozco que soy pecador y reconozco que necesito de ti. Perdóname, Señor. Te acepto como mi Salvador. Lo creo en mi corazón que Dios te resucitó de los muertos y está sentado a la derecha del Padre. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado jamás. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo, porque sé que tú me has perdonado. Sé que tú me has limpiado. Sé que tú echas fuera todo lo viejo y haces todo nuevo en mi vida. Ayúdame, Señor, en este nuevo caminar, que es este camino angosto, en el cual tú pelearás por mí, en el cual tu presencia estará conmigo en cada momento. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Si tú hiciste esta oración, yo quiero felicitarte porque hay fiesta en los cielos. Hay fiesta en los cielos por un alma arrepentida, por un alma que regresa a los caminos del Señor. Y ese es el propósito de esta página, que el Señor sea glorificado, toda la honra y toda la gloria sea para Dios. Quiero orar por todas esas personas que están viviendo igual un proceso y están en los caminos del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, yo te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que está mirando este video, Padre. Yo te doy gracias porque tú te glorificas en las vidas, Padre. Te glorificas en mi vida como en cada uno de aquellos que están mirando este video, Padre. Gracias, Señor, porque tu misericordia es tan grande que nos da la oportunidad, Padre, de regresar a tu redil, Señor. Yo te pido por aquel que está pasando un proceso y va en ese camino angosto, Padre, que tú sigas delante de él, que tú te perfecciones en su debilidad, Señor, que ellos sepan y nosotros sepamos que tú estás ahí en cada momento, aunque muchas veces creemos que no, Padre, tú siempre estás ahí, Padre bendito. Yo te pido por todas esas personas que están siendo perseguidas, aquellos que están en las cárceles, Señor, aquellos que están en un hospital, Padre, aquellos que están con una necesidad de ti, Padre, en cualquier situación en la cual el mundo los ha puesto, Padre. Yo te pido que tú te glorifiques ahí, Señor. Yo te pido que tú sigas añadiendo, Padre bendito, a los que quieras que escuchen esta palabra, Señor. Glorifícate, Padre, toda la gloria y la honra
tierra solo es para ti, Señor. Nosotros nos hacemos a un lado, Padre, y que tu bendito nombre sea glorificado, Señor. Gracias por cada vida que va a escuchar este video, esta palabra, Señor. Glorifícate en esos corazones que sean tierra fértiles, Padre. Todo aquel que tiene un corazón de piedra, que tú lo conviertas en un corazón de carne, Padre. Que tú obres en su vida, que tú sanes al enfermo, que tú levantes al caído, que tú restaures al desanimado, Señor. Glorifícate, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga en este día. Le damos gracias a Dios por tu vida, esperando que haya sido de bendición esta palabra y que compartas esta palabra para aquel que necesita. Todos necesitamos, pero el propósito no es que me conozcan a mí, el propósito es que la gloria de Dios sea glorificado. Dios te bendiga en este día, esperando regresemos a ese camino